Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre el poema Se ha perdido el pueblo Mexical. Mexical. Entonces, los temas son: uno, el imperialismo. Cuando hablamos de imperialismo, no solo hablamos sobre la influencia de los Estados Unidos en los países latinoamericanos. El imperialismo es un concepto en donde una potencia mundial trata de dominar a países que no tienen tanta fuerza. Entonces, en este caso se habla del imperialismo por parte de los españoles durante la conquista. También otro tema importante es la asimilación y la marginación. Hablamos de estos dos temas porque de alguna manera los indígenas mexicas en un momento tuvieron que asimilar, eh, entender la situación con los invasores españoles y la marginalización porque los españoles querían que los indígenas fueran sus esclavos. Entonces también hablamos de las relaciones de poder entre los españoles y los indígenas. Los españoles diciendo a los indígenas lo que ellos querían hacer. En este poema se usa mucho el apóstrofe. Llorad, amigos míos, anunciando la pérdida de la nación mexicana. Hay repetición. El llanto confirma la pena y la tristeza inconsolable de los mexicanos. Entonces hay mucha repetición sobre el tema del llanto, sobre las lágrimas, sobre las gotas que lloran los mexicas. Los hombres y mujeres lloran por la pérdida de su pueblo. Y esto habla también sobre la sociedad en contacto, porque describe cómo se ha perdido una cultura, describe la tristeza. La estructura del poema. Este poema está dividido en 4 partes y el poema está escrito en tercera persona. Originalmente fue escrito en náhuatl y fue traducido al español por Miguel León Portilla, un escritor e historiador mexicano. También era un filósofo. Y Miguel León Portilla era experto en la literatura azteca y el pensamiento azteca. Entonces, un resumen del poema, más o menos. Sucede en México, cuando el pueblo mexical ha perdido la nación mexicana. Es decir, ellos están llorando por la pérdida de su pueblo frente a los españoles. Todo el pueblo llora la pérdida del pueblo. Y con todo ese dolor, ellos no creían, no podían creer todo lo que estaba pasando. Ellos no podían creer que necesitaban abandonar la ciudad. Es como la situación con el coronavirus. Nosotros no podemos creer que tenemos que estar en la casa todo el tiempo. Así que es un lamento constante. El poeta habla sobre cómo los mexicanos tienen que salir de su ciudad por Hernán Cortés y sus hombres. Hernán Cortés invade su ciudad, destruye su ciudad y ellos tienen que escapar. Las ciudades mexicanas de esta época eran muy grandes, pero ellos perdieron todo, ¿sí? Los personajes del poema están preocupados. Ellos no saben a dónde pueden ir. Ellos están preocupados porque perdieron la nación mexicana. Así que este poema
Es un poema que describe hechos históricos y describe la tristeza de los mexicanos al ver que sus guerreros fueron torturados y fueron puestos a prueba por los conquistadores. Este poema se ha perdido. El pueblo mexica es un poema del orgullo mexicano ancestral frente a la conquista, la cruel y devastadora conquista. Es un poema épico, es un poema hermoso, es un poema de nostalgia, de tristeza, de perder a tu pueblo. Nunca lo olviden. Adiós.